Bueno, vamos a hacer este ejercicio, este problema del tema 8, inducción magnética de Física 2 de Ingenierías de la UGI. Es un problema bastante sencillo, pero hay algunas cosas que comentar porque arrastra conceptos, digamos, de los temas anteriores de la asignatura. Os podéis leer el enunciado tranquilamente, pero básicamente se trata de un ejercicio en el que tenemos un raíl móvil que se mueve libremente en estos dos ejes, gracias a estos dos ejes de aquí, los cuales están conectados a una diferencia de potencial por esta zona de aquí, y todo este sistema está inmerso en un campo magnético perpendicular al papel y dirigido hacia adentro, ¿vale? Como indica la figura. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que por el hecho de haber una diferencia de potencial, se establece una corriente que circula en este sentido, lo dice el enunciado. En la zona esta va en sentido descendente, entonces si dibujamos en esta, por decirlo de alguna forma, malla, la intensidad sería algo así más o menos. ¿Vale? Se supone que en esta zona la intensidad va hacia abajo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si tenemos esta malla que va a ir aumentando su tamaño porque esta barra de aquí va a ir desplazándose hacia la derecha, significa que va a haber un cambio en el flujo magnético. ¿De acuerdo? Si hay un cambio en el flujo magnético, se va a inducir una corriente. Entonces, la fuerza electromotriz inducida vendrá dada por el cambio de flujo magnético con el tiempo, y como sabemos, cambio de flujo magnético sería B por L por diferencial de X. Esto al cabo de un rato estaría aquí y el área habría pasado de ser esta a ser un rectángulo mucho más grande. Y este término de aquí, si os fijáis, es velocidad. Dicho de otra forma, la fuerza electromotriz que se induce es función del campo magnético, la longitud del raíl móvil y la velocidad con la que se mueve hacia la derecha. A todo esto, ¿por qué sé que se mueve hacia la derecha? Pues porque al ser un hilo donde circula intensidad de corriente en sentido descendente y estar inmerso en un campo magnético, si hacemos la regla del tornillo nos da una fuerza magnética dirigida hacia la derecha, con lo cual podemos intuir que este raíl se va a mover hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a evaluar la fuerza esa que he dibujado en color rojo. ¿Vale? Si nos vamos al tema 7 o tema 6, no recuerdo, vemos que la fuerza que actúa sobre ese hilo conductor sería B por intensidad, por longitud, porque el campo magnético y la intensidad tienen un ángulo de 90 grados. Y por otra parte sabemos que la fuerza, según la segunda ley de Newton, también es masa por aceleración, que a su vez sería masa por incremento de V, diferencial de V, perdón, partido diferencial de tiempo. Estas dos fórmulas, al igualarlas, nos queda campo magnético por L por I, o I por L, igual a M por diferencial de V partido diferencial de T. Estamos ya haciendo el apartado A, no lo he puesto, pero estamos determinando la fuerza que actúa sobre la barra en función de la velocidad. Entonces, este término de aquí, que es la intensidad, claro, hay que tener en cuenta que aquí hay dos intensidades. Una intensidad generada por una fuente por una batería conectada en los extremos A y B, pero aparte se genera una corriente inducida, con lo cual hay que hacer la diferencia entre ellas. ¿De acuerdo? Esto de aquí sería la fuerza electromotriz inducida, y luego aparte tenemos la fuerza electromotriz de la pila o de la batería, con lo cual ese término
I, que sería V partido por R según la ley de Ohm, sustituyendo quedaría fuerza electromotriz de la pila menos fuerza electromotriz inducida partido de la resistencia. Y esta expresión es la que vamos a colocar ahí. Entonces llegaríamos a la conclusión, despejando el cociente diferencial de V partido diferencial de T, que la expresión aceleración o diferencial de V partido diferencial de T es igual a V por L dividido M por resistencia, la diferencia de las fuerzas electromotrices generada por la pila y la inducida. Os lo despejáis tranquilamente y llegaréis a esta expresión de aquí. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacer el segundo apartado. Demostrar que la barra alcanza una velocidad límite y determinar la expresión correspondiente. Bueno, si alcanza una velocidad límite significa que la diferencial de V respecto de T sería nulo. No habría cambio de la velocidad a medida que transcurriera el tiempo. Entonces, ese cociente sería 0, con lo cual toda esta expresión tomaría un valor de 0. Entonces, vamos a ver, un momento. Para el apartado B tendríamos que diferencial de V partido diferencial de T era igual a V por L dividido M por R. Y esto es igual a 0. Con lo cual de aquí podemos determinar que V, despejando eso, queda fuerza electromotriz de la batería dividido entre el campo magnético por longitud del rail. Esa es la expresión de V cuando se alcanza la velocidad límite. Si nos vamos al apartado C, dice cuál es el valor de la intensidad de corriente cuando la barra alcanza su velocidad límite. El valor de la intensidad de corriente es 0. Vamos a demostrar por qué. Habíamos quedado en el primer apartado que la intensidad era fuerza electromotriz de la pila menos fuerza electromotriz inducida dividido entre la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, si alcanzamos una velocidad límite, se supone que este término de velocidad tomaría esa forma de aquí. Entonces, esa intensidad quedaría fuerza electromotriz de la pila menos producto de V por longitud por fuerza electromotriz de la pila dividido campo magnético por longitud dividido entre resistencia de Ohm. Claro, estos dos términos se cancelan y E menos E es igual a 0, con lo cual 0 partido por R nos da que es 0. ¿Por qué pasa eso? Pues bueno, llega un momento cuando se alcanza la velocidad límite en el que la intensidad que genera la diferencia de potencial externa o la batería es equivalente a la intensidad inducida en el circuito. Entonces se cancelan porque van en sentido opuesto. Si os fijáis, nos vamos al apartado anterior, un momento. Aquí la intensidad generada por la pila va en este sentido, pero si os fijáis, ¿de acuerdo? En este sistema, si el campo magnético va penetrando
hacia dentro del papel, con la regla de la mano derecha, o la regla del tornillo, veríamos que la intensidad inducida va justo al contrario. Entonces llega un momento en que se igualan y se anulan. Así que eso es todo. Este es el primer ejercicio, el primer problema. Por favor, dudas, comentarios, lo que sea, me lo escribís aquí abajo o me escribís un mail. Podéis entrar en mi página web también y ver ahí más ejercicios o cualquier otro problema que queréis que haga, me lo enviáis por mail y lo planteo aquí. No olvidéis suscribiros si os ha gustado y nada, muchas gracias.